Hoy día en la Iglesia Universal estamos celebrando la solemnidad de San José. Y hablando de San José, dice que, le cuento una historia, dice que San Pedro se cansó de tanto recibir almitas y le dice a Jesús, Jesús, ayúdame un ratito, ya estoy muy cansado, estoy estresado, quiero descansar un ratito, quédate en la portería. Y se queda Jesús en la portería del cielo. Y entonces, y en eso llega un viejito y Jesús le dice al viejito, bueno, ¿qué hacías tú en la tierra? Ah, pues yo en la tierra fui carpintero y tuve un hijo muy famoso. Y Jesús, pensando que era San José, le dice, papá, Pinocho, le dice el viejito. Yepeto, el viejito Yepeto, ¿se acuerdan? Pinocho. Le había confundido con Pinocho. Bueno, es el chiste de San José. Hay un libro que escribió el padre Ignacio Larrañaga, ya fallecido, que se titula El silencio de María, donde nos explica cómo María es una mujer silenciosa. Sin embargo, María es una mujer silenciosa, pero en la Biblia hay otro personaje más silencioso que María, y ese personaje es San José. San José aparece en la Biblia, pero no dice ninguna palabra, no hay una palabra dicha por San José. María dice, hay algunas palabras en la Biblia, pero de San José no hay ninguna palabra. Lo cual quiere decir que San José fue un hombre contemplativo, que reflexionaba la cosa. Lo que decía María, como dice el Evangelio, que María guardaba todas esas cosas en su corazón, las contemplaba, lo mismo hacía San José también, ¿no? Era un hombre contemplativo, silencioso. De ahí tenemos una gran lección que aprender. Dicen que Dios nos ha dado 2 orejas para escuchar más y una boca para hablar menos. Pero a veces hay gente que habla más que lo que escucha y no escuchamos. Y tenemos que aprender a escuchar. José, María fueron estos personajes contemplativos que vivieron con esa actitud de la escucha, ¿no? Que fueron capaces de escuchar, escucharon a Dios y obedecieron a Dios. En el Evangelio que acabo de proclamar, vemos que el Evangelio cataloga a San José como un hombre justo. Así dice, José era un hombre justo. Y ¿qué entendemos por justo? Según la perspectiva de los judíos de aquel tiempo, ¿qué sería un personaje justo? Un cumplidor de la ley. Entonces, justo. Justo según la mentalidad de los judíos, entonces hubiese sido lo justo, ¿no? Hubiese sido que José denuncie a María. Lo justo, según el pensamiento de los judíos, entonces hubiese sido que denuncie a María. Entonces, cuando la Biblia dice que José es justo, no está pensando en el sentido de la ley de los judíos, sino como un sinónimo de santo, de compasivo, de misericordioso. Recuerden que una de las características de Dios es la compasión y la misericordia. Y el Nuevo Testamento dice que el juicio será inmisericordia para el que no practicó la misericordia y será misericordioso para el que practicó la misericordia. Y la misericordia se ríe del juicio. Así dice la palabra de Dios. La misericordia se ríe del juicio. Entonces, cuando la Biblia dice que San José es justo, quiere decir que es un hombre
santo, un hombre compasivo, un hombre misericordioso. Y tuvo compasión y tuvo misericordia con María. Él cuando lo ve a María en estado y no habían tenido intimidad, ¿qué pensaría entonces José? Pues no tenemos intimidad. ¿Y cómo resultó embarazada María? No. Hay algunos autores que creen que José nunca dudó de la pureza de María, sino que él dijo, bueno, pues él creyó que desde un inicio que eso era obra de Dios. Pero si es obra de Dios, pues ¿qué hago aquí yo? Y él da un paso al costado. Sea lo que haya pensado, si creyó que era una obra humana simplemente, o de verdad obra divina, lo cierto es que José decide dejarla, decide repudiarla en secreto. Y ahí vemos la caballerosidad de José, porque si José denunciaba a María, el que quedaba bien era él ante la sociedad. Porque claro, fue adúltera y está bien, miren, está María, cómo le hizo a José. Pero si José se retiraba en secreto dejándola embarazada, ¿qué hubiese pensado la gente? ¡Qué barbaridad este José! Lo que le hizo a María. Le embarazó y se fue y se marchó. ¿Dónde estará este desgraciado? Está un poco como la Laura Loboso, ¿no? Entonces, dice que, hablando de Laura Bozo, dice que un día una mujer le denuncia ante Laura Bozo a su marido: señorita, mi marido no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene WhatsApp, que pase el antisocial. No tiene redes sociales. Entonces, José decide dejarla en secreto, pero ante la sociedad él iba a caer mal. Él iba a quedar mal. No, pero a él no le importa. ¿No? Con salvaguardar la integridad, la dignidad de María. Y justamente cuando él decide dejarlo en secreto, dice el Evangelio que ni bien había tomado esa decisión, ¿qué pasó? Se le apareció el ángel en sueños. Se le apareció el ángel en sueños. Y hablando ángel, también dice que un niño le decía a su mamá: mamá, eres una mentirosa, eres una mentirosa. ¿Por qué dice que soy mentirosa? Sí, porque me ha dicho que mi hermanito es un angelito. Sí, tu hermanito es un angelito. No, mamá, porque lo aventé por la ventana y no ha volado. El hermanito es un angelito, ¿no? Tremendo. Entonces, dice el Evangelio que ni bien había tomado la decisión de dejar a María, se le apareció el ángel en sueños. Y aquí hay una gran enseñanza. La enseñanza es que cuando los planes son de Dios, no hay que tener miedo. Él sabe qué hacer, Él sabe cómo sacarlo adelante. Y el plan de Dios precisamente era esto de María, lo que tenía en su vientre. Y Él sabía qué hacer, sabía cómo convencer a San José. Entonces, pero dice, ni bien había tomado esta decisión, se le apareció el ángel que le dijo: José, no temas acoger a María, lo que tiene en su vientre es fruto del Espíritu Santo. No temas, no tengas reparo en acogerlo. Entonces creo que en estas palabras nos deben llenar de confianza, de fortaleza, y en este Dios que cuando son los planes de Él, Él los saca adelante. Si ese proyecto que tienes en tu mano son proyecto de Dios, no temas, Él lo va a sacar adelante. Él lo va a sacar adelante. Y dice que al despertar, entonces recibió a María, lo llevó a María a su casa, al despertar. Entonces es al despertar, al tomar conciencia de que estaba equivocado, él había tomado una decisión equivocada, pero el ángel le ayuda a reflexionar y él se da cuenta que Dios lo necesita y él obedece a la voluntad de Dios.
Siempre se ha hablado del fiat de María, el sí de María, el hágase de María. Pero María no solo dio su fiat, también José dio su fiat. También José dijo, hágase en mí según tu palabra, porque dice que hizo lo que el ángel le mandó. Hizo lo que el ángel le mandó. Entonces, como María, José también es obediente al plan de Dios, es obediente a los proyectos de Dios. Y como le decía, es un hombre contemplativo, silencioso, que escucha la voz de Dios y pone en práctica la voluntad de Dios. Y entonces acepta a María como su esposa y él se compromete a cuidarla, a protegerla. Y lo cuidó a ella y también cuidó y protegió al niño. Y si José protegió a María y protegió al niño, también nos protege a nosotros. Por eso debemos ser devotos de San José, tenerle un gran cariño a San José. Dice San Alfonso María Ligorio que si Dios lo obedeció a José, claro, Jesús, el niño Dios, fue obediente a su Padre. Entonces también Él intercede por nosotros. Su voz es una voz poderosa ante su Hijo. Por eso la Iglesia ha nombrado a San José como custodio universal, como custodio de la Iglesia universal, porque así como cuidó y protegió el cuerpo físico de Jesús, también cuida y protege el cuerpo místico que es la Iglesia, y la Iglesia somos nosotros. Y Él también, así como cuidó y protegió a Jesús, también tiene esa capacidad y ese poder para cuidarnos y para protegernos. Por eso vamos a pedirle al Señor en este día para que nos regale una tierna devoción a San José. Se ponen de